Buenas, mis amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno que estáis en esta tarde compartiendo este tiempo conmigo. Pues quisiera darle gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por todo lo que estás atravesando en este momento. Dios ha sido bueno, Dios ha sido un compañero con nosotros en todo tiempo. Quisiera dedicar este breve tiempo para retocar algunas cosillas que quizás tú ya lo conoces, quizás tú ya lo entiendes, quizás lo entendiste, hoy no estás en el camino. Quiero decirte que Dios tiene un propósito bien especial para ti. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, en el verso 3 al 5, yo quiero compartir contigo para que esto que queremos hacer en esta tarde, en este día, sea de mucho provecho para ti. Dice nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, en el verso 3 al 5, bendito sea el Señor, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha y santo delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero que sepas, mi amigo, mi hermano, que me estás acompañando en este tiempo, que Dios quiere que tú alcances salvación. Dios tiene un plan eterno. A veces nos cuesta descubrir el plan de Dios para nuestras vidas. Estos días un chico me preguntaba, ¿cómo puedo ser un buen cristiano? Y quizás es una pregunta muy del momento, muy del tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Cómo podemos ser? ¿Cómo podemos ser un buen cristiano? Y cuando hablamos de cristiano, hablamos de un seguidor de Jesús. Un hombre o una mujer que camina, que acompaña, que vive los pasos que Jesús enseñó y nos ha dejado. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios tiene un plan y que ese plan no ha cambiado para tu vida. Llámese usted Carlos, Pedro, no sé, Juan, no sé cómo te llamas, pero Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida y está en ti en conocerlos. Hay algo que debemos entender, que Dios ha determinado no atravesar unas reglas que en la palabra, que en su palabra lo tenemos. Hay una palabra que Dios ha determinado no saltarse sobre ellas, cual es que tú lo escojas a Él o le niegas a Él. Muchas veces creemos que negando a Dios, Dios está enojado con nosotros. No. Por cierto, no está a gusto. Hay que reconocerlo. Pero el hecho de negarle a Él está en nuestra voluntad, la decisión. Y Dios no va a pasar nunca sobre esa decisión tuya. Dios tiene un plan. Dios tiene un objetivo, bendecir tu vida. En primer lugar, bendecirte a ti. Quizás tú estés viviendo fuera de su voluntad, quizás estés viviendo lejos de sus planes, quizás no estés de nada dispuesto a obedecer los mandatos de Dios. Quizás te han enseñado los mandamientos, has guardado, como aquel joven rico guardó los mandamientos desde pequeño, decía él. Pero Dios está dispuesto a bendecir tu vida. Y no te lo va a bendecir porque tú eres bueno, porque eres lindo, no. Va a bendecir tu vida porque Él te hace un plan para ti. Y lo hemos leído aquí en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice la Biblia.
un objetivo, bendecir tu vida. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué Dios tiene que bendecirme? Es la pregunta del millón. ¿Por qué Dios me tiene que bendecir a mí? Cuando yo vivo fuera de su voluntad, vivo fuera de sus planes. Dios tiene un propósito para tu vida. Vamos a mirar Romanos capítulo 5. Es un verso muy conocido y también muy apropiado para nosotros en este tiempo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para contigo, bendiciéndote, aun cuando tú no lo mereces, aun cuando tú no eres merecedor de esos beneficios. La Biblia es clara en decirnos, más Dios muestra su amor para con nosotros, de que nosotros, aun siendo pecadores, Dios nos bendice en Cristo Jesús. Lo vemos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que tú seas bendecido. Quizá tú no lo merezcas, yo no lo merezco, pero Jesús murió por mí. Jesús murió en su misericordia por mi vida. Ese lugar, la cruz, lo merecía yo. Y este chico me preguntaba, ¿cómo puedo ser un buen cristiano? Jesús dijo estas palabras, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Dios te ama, Dios quiere bendecir tu vida. En segundo lugar, quiero que sepas que Dios quiere bendecir tu familia. Primero te bendice a ti. Al bendecirte a ti, está bendiciendo tu familia. Primero tú y luego tu familia. Él desea alcanzar las generaciones. ¿Sí? He conocido a gente de 8 hermanos. El papá era alcohólico. Y algunos hijos crecieron siendo alcohólicos también. Hay una generación maldecida por la actitud de los padres. Y cuando tú y yo somos bendecidos por Dios, nuestra familia es bendecida. Nuestras generaciones es bendecida. Tu hijo, tus nietos, las siguientes generaciones pueden ser alcanzados por el mensaje del Evangelio. Tú puedes preguntarte, ¿será que entonces, porque yo soy creyente, mis hijos van a ser creyentes y mis nietos serán y mis tataranietos serán? Es posible. Hay una gran probabilidad. Si tú permites que Dios te bendiga, si tú descubres el plan de Dios para tu vida, ¿sabes qué puede ocurrir? Que tus hijos vean en ti. Es lo que ocurrió con Abraham. Cuando Abraham ve que Isaac, mira, uno de los mensajes que Abraham dio a su siervo fue estas palabras. Vete a la tierra de mis parentelas. Si tú no encuentras allí una mujer para mi hijo Isaac, no dejes que mi hijo Isaac se junte con los que no conocen a Dios. Tus generaciones pueden ser bendecidos. De ti dependerá que tú abras esas puertas para que tu familia sea bendecida. Por ti, dice la palabra de nuestro Dios a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y efectivamente, tú y yo somos alcanzados por la obediencia de Abraham. En cuarto lugar, para compartir tu bendición con otros. ¿Se dan cuenta que esto es una escalera? Primero Dios me alcanza a mí, luego alcanza a mi familia y luego alcanza al vecino. Es así. Dios te bendice a ti, me bendice a mí, luego bendice a mi familia, bendecirá a tu familia y eso dará la posibilidad de que alcancemos a otras personas que no conocen a Dios. Para compartir nuestra bendición con otros. Tu vida es un canal de bendición
para con otros. A partir del momento en que tú entiendes el plan de Dios para tu vida, ¿sabes qué ocurre? Ocurre que tú eres un canal de bendición. Las personas con quienes hablas, las personas con quienes compartes el día a día, las personas con quienes tú tienes la oportunidad de decir un buen día, acompáñale con otras palabras. La bendición, cuando nosotros alcanzamos, estamos dispuestos y somos un canal, una puerta abierta para que otros alcancen bendición. Esto ocurrió en la vida de Juan, aquel papá de Juan el Bautista. Conocemos la historia que dice que Zacarías, el papá de Juan, cuando supo que Elizabeth ya estaba anciana, la mujer, se embarazó y el ángel viene y le dice a Zacarías, oye, se ha cumplido en ti. Dios va a venir y va a bendecir tu casa. ¿Cuál fue la actitud de Zacarías? ¿Será posible? Si yo ya soy anciano, mayorcillo. Aquella duda ocasionó que el ángel le dijera a Zacarías, te quedarás mudo. Mudo, no hablarás hasta que ese niño nazca. Y efectivamente, cuando nació aquel niño, se les preguntó a la madre, ¿y cómo vamos a llamarle al niño? La mamá dijo Juan. Los parientes dijeron, pero si no hay un solo Juan en la casa, preguntémosles al padre. Y el padre pidió rapidito algo para escribir. Y escribió el nombre del niño en esa tablilla. Juan. Y la palabra de Dios dice que a partir de ese momento Juan volvió a recuperar el habla. Dio gloria a Dios. Y lo primero que Zacarías hizo fue alabarle a Dios. Cuando tú entiendes el plan de Dios, cuando tú permites que Dios te bendiga a ti, tu familia es bendecida. Y por ti serán bendecidos los más cercanos a ti. En el portugués esta palabra siempre me ha llamado la atención. Nosotros decimos, amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Esta palabra prójimo en el portugués se entiende como próximo. Es una palabra muy particular. Es el próximo. Y efectivamente el prójimo es el próximo, el más cercano a ti, que puede ser tu hijo, tu esposa, tu familia, tu madre, tus hermanos, no sé quiénes son, pero tú sabes quiénes son. Desde el momento en que tú permites que Dios te bendiga a ti, bendecirá tu casa, bendecirá tu familia, bendecirá tu matrimonio y también bendecirá. A partir de ese momento bendecirá a tus familiares, a aquellos que están cercanos a ti, a tu próximo, sea mamá, sea papá, sea hermanos, sean vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, universidad, no sé quiénes son, pero es el próximo a ti. Por eso es tan importante permitir que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios cumpla su propósito. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y por último, somos llamados a ser un pueblo especial, ¿sí? Cuando tú permites que Dios te bendiga, Dios bendice a tu familia, Dios te permite y abre puertas y canal para que otros puedan ser bendecidos. A partir de ese momento tú, mi amigo, mi hermano, tú que me estás viendo, a ti Dios te llama hijo. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamado hijo. Tú ya no eres un sobrino de Dios. Tú no eres ahijado. Tú no eres mucho menos un nieto de Dios. Tú eres hijo. Hijo de Dios. Y de ti dependerá portarte y comportarte como hijo. Tú ya no eres un pueblo esparcido a esta tierra, no. Tú eres llamado para ser un pueblo especial. Miren lo que dice Primera de Pedro, el apóstol Pedro, después de haber entendido todo esto,
Él le dice a nosotros, nos dice a nosotros, mejor dicho, nos dice a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18 y 19, ¿sí? Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Tú fuiste rescatado de una vana manera de vivir, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. O sea que, mira, Dios te llama a bendecir y te bendice, te prospera, te saca de un lugar, bendice tu familia, te da oportunidad para hablar con la vecina, con el vecino, con el compañero de trabajo, con los compañeros de colegio, del instituto, no sé, de universidad. Y Dios no termina allí. Dios te llama hijo y te hace parte de su iglesia, parte de su pueblo. Tú ya no eres un vagabundo, no. Eres un hijo llamado a ser parte de una iglesia, parte de un pueblo. Dios te llama a ser un pueblo especial. Dice Efesios capítulo 3, 1, el que estábamos leyendo, vamos a mirarlo, y con esto estamos terminando. Efesios capítulo 1, en el verso 10, en el verso 3, habíamos estado leyendo que el Señor decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales según Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6 dice: para alabanza de su gloria, de su gracia, con cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Amén. Por lo tanto, tú ya no eres un extraño para Dios. Tú eres un hijo. Si en verdad habéis recibido a Jesús en tu vida, si habéis permitido que Jesús entre en tu familia. El plan de Dios comienza de esta forma. Dios quiere bendecirte a ti primeramente. Mi madre decía: háblale a tu hermano que necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. No solamente aquel que anda en vicios desenfrenados, no. Todos. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú y yo estamos apartados. Necesitamos que de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios. Somos un pueblo especial. Por eso en esta tarde quiero orar contigo. No sé dónde estás, no sé en qué condición estás, y no sé por qué estás conectado a este programa de TV Vida. No sé. Pero una cosa quiero que sepas: Dios te ama. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu rumbo de vida. Y cuando tu vida cambie, tu familia cambiará. Y tendrás la oportunidad de compartir tu testimonio con otras vidas. Vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, te doy gracias por tu gran amor, que lo demostraste bajando del cielo y muriendo en la cruz por mí, para que yo tenga una oportunidad, Señor, y conocer ese propósito eterno que el Padre tenía para mí desde antes de la fundación del mundo. Así dice tu palabra.
Hoy conozco tu voluntad y quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Jesús, que mi familia y yo podamos servirte en este lugar donde tú nos permites vivir. Gracias, Señor. Quiero darte estas últimas palabras, tú que me estás viendo en esta hora. Quizás esta oración no es un modelo, un rezo, ¿no? Pero tú necesitas hablar con Dios. Háblale así, de tú a tú. Dile, Señor, necesito de ti. Mi casa necesita de ti. Mi familia necesita de ti. Y Dios va a hacer su obra. Quiero que recuerdes esto. Dios tiene un plan de bendición para tu vida. En primer lugar. En segundo lugar, Dios quiere bendecir tu familia. Pero para que tu familia sea bendecida, tú necesitas entregarle tu vida a Jesús. En tercer lugar, tu bendición necesita escuchar. Otros necesitan escuchar. Tú debes compartir tu bendición con otros. La gente debe saber que tu vida ha sido cambiada. La gente necesita saber que tu casa ha sido cambiada. Que tu familia, tu esposa, tus hijos han cambiado. No porque han decidido por una religión, no, sino porque han decidido por Jesús. Y en cuarto lugar, Dios te llamó a ser un pueblo especial. Dios no te llamó a vivir solo. Dios te llamó a ser parte de una iglesia. Dios te llamó a ser parte de un pueblo. Ese pueblo que Él compró con su sangre. Dios te bendiga. Dios te cuide, ¿eh? Y aquí estamos terminando. Que Dios te bendiga tu vida. Será una próxima. Adiós.